en el relato oficial, porque de alguna manera lo que se conoce hasta ahora es esa versión de que se estaba a punto de ganar. ¿Hasta donde realmente se estaba a punto de ganar? Es decir, hemos tenido una mirada muy, quizás la más épica del MLN hasta el momento, también la de la cárcel, ¿no? Y los rehenes y la victimización y todo eso, que fue real, eso no se puede negar, pero hemos tenido solo ese relato. Entonces ahora lo que va surgiendo son otras cosas. ¿Ah? El otro día aquí entrevistando a Butazzoni decía, a nosotros nos dijeron, estábamos creídos de que lo de Dalmitrione fue un ajusticiamiento. Mentira, fue un asesinato. Digo, y entonces ahora aparecen esas miradas más críticas. Si yo te tuviera que dar una respuesta muy caricaturesca y resumida a tu pregunta, te diría que cada éxito en el que se embarcaba la sedición era un fracaso. Y eso de alguna manera explica la necesidad de convertir a Héctor Amodio en el chivo emisario. En demonizarlo. Claro. O sea, fue una necesidad. Y es una necesidad que lo que hace es presentar el cuadro que tú acabas de presentar. Una sucesión de éxitos que terminaba en un fracaso por causa de un traidor. Cuando en realidad tenemos episodios que fueron considerados en su momento como muy exitosos, por ejemplo el plan Abuso, la huida de un centenar largo de presos de Punta Carreta, que fue presentado como el momento culminante y más exitoso del movimiento Tupamaro, sacar 100 y pico de presos entre las barbas del gobierno de la época. Parecía que además podría hasta causar la caída del presidente. Parecía algo exitosísimo, y lo único que fue un reverendo fracaso que inyectó a 100 y pico de personas dentro de una estructura que no tenía los medios logísticos materiales para absorberla. Y lo único que hizo fue poner a esa gente encerrada en lugares, buscando acción, salida, protagonismo en una guerrilla que se estaba perdiendo. Y esas son las cosas que de alguna manera explican la disidencia entre Amodio y la dirección que encarnaba en ese momento Sendik. Es decir, esa disidencia entre quien veía que cada éxito se convertía en una derrota, y quien creía que todo se arreglaba a los ponchazos. Entonces este dilema esencial es el que culmina con la conversión de Héctor Amodio en la cabeza de turco de todos los males. Cuando en realidad, si uno analiza también luego las postrimerías del ciclo, ve que aquello se derrumbó en horas. Prácticamente entre la caída del grupo fuerte que fue entre junio y octubre de 1972 y lo que quedó después, era un combate entre unas fuerzas armadas que ni sabían bien contra quién estaban peleando, porque no tenían ningún conocimiento del enemigo, y ya cuadros que eran casi adolescentes y que por lo tanto fueron víctimas innecesarias de una represión que por supuesto se las agarró con ellos de una forma excesiva, y ya generando el primer embate de violaciones a los derechos humanos que bueno, cuando te dicen es el producto de una guerra, sí, es el producto de una guerra. Claro, que ahí entra el otro relato, que es el relato que hicieron las Fuerzas Armadas de la guerra. Sí, que a su vez ellos también tuvieron la necesidad de crear su propia época épica e inventarse su propia leyenda. Bueno, pero no es igual. Que no es igual. No es igual, cuidado, porque la actuación protagónica que tuvieron las Fuerzas Armadas en el marco de la obediencia a las leyes de la época llevó a librar esa guerra. No es igual, y la versión que dan las Fuerzas Armadas arranca desde esa legalidad. Entonces yo no la equipararía de manera tan ligera el tema. No, también hablan desde las Fuerzas Armadas, pero lo que hablábamos hoy también. Pero es lo correcto, porque es la versión de los actores. Esos actores saben de qué se trata aquello contra quienes estuvieron luchando. Yo no mezclaría, digamos,
una biblioteca en oposición a otra biblioteca. No creo que sean iguales. Acá hay muchas bibliotecas, pero no necesariamente son opuestas. Está la Biblioteca de la Investigación Seria, y acá tenemos dos distinguidos representantes de esa franja que es la investigación seria. Está la Biblioteca de los Actores, unos que son los que se levantaron en armas contra las instituciones y otros que salieron a defender a las instituciones. Esos son otros elementos. Entonces, la historia, hay productores de insumos. Las Fuerzas Armadas son productores de insumos para que los buenos historiadores en algún momento escriban la historia. El discurso de los tupamaros es un insumo para que los historiadores escriban la historia. Correcto. Queda claro también en muchas de estas operaciones a las que mencionaban ustedes dos es las diferencias internas que tenían, ¿no? O sea, uno de estas cosas conoce poco, por suerte, pero también mucha improvisación, ¿no? En todas esas operaciones. Hay un libro que es muy bueno que justamente habla mucho de este tema de la utopía con la que se manejaban ellos, que es El cielo por asalto de G. Bargato, sí. Donde, digamos, con el modelo de la Revolución Cubana, ¿no? Desde el punto de vista ideológico y de lo que fue la acción directa, se pretendía llevar lo mismo. Bueno, el propio Che Guevara lo dijo en Montevideo de que no iba a funcionar. De alguna manera anticipó el fracaso también. Claro, la teoría del foco, digamos, ¿no? Es decir, por lo menos como yo lo veo, la razón principal de la derrota está en la génesis, es decir, ellos creyeron, lo dejaron por escrito, que generando un foco, como había ocurrido en Cuba, un foco guerrillero, eso iba a provocar un revulsivo en la sociedad que se iba a sumar, la gente cada vez iba a ir sumando a una revolución que terminaría por acercar las instituciones. Y ellos generaron el foco y no generó nada, digamos, generó la adhesión sí de algunos, pero una minoría, y la enorme mayoría de la sociedad o lo miró, lo balconeó o se opuso. Y cada uno de estos planes es en el cual hubo momentos que llegaron a actos que no hay otra manera que definirlos como terroristas, como la bomba del bowling, digamos, que pusieron bombas o matar policías para mandar un mensaje, o matar al sereno de Nivoplas porque habló de que habían copado, hizo su trabajo de sereno, así llamó a la policía cuando entraron a la fábrica, entonces lo mataron, o matar a Mitrione, que era un prisionero inerme. Cada uno de esos actos le fue ganando más enemistades, eso es evidente, digamos, más rechazo en la sociedad. Pero el fracaso, más allá de que cada plan salió bien o mal, está en la génesis. Lo que ellos calcularon, que está todo por escrito, que generando un foco iban a lograr que la sociedad se levantara en armas, no ocurrió. Es decir, hay un error de base de los cálculos que hicieron que, bueno, está en la génesis de la derrota para mí. ¿Rodolfo? Sí, yo no querría que quedara la sensación de que todos esos episodios son una suma de pequeñas tácticas. Aquí lo que hubo es una subversión generalizada en el marco de un proceso mucho mayor que fue la Guerra Fría. Entonces no estaban solamente el MLN, sino que había otros grupos armados. El Partido Comunista tenía un aparato armado, había otros grupos que, estando en la legalidad, tenían aparatos armados. Esto es un proceso, una acción estratégica que tuvo por definición convertir al Uruguay en un bastión de alianza en el marco de la Guerra Fría. La Revolución Cubana diseminó no a un grupo de románticos aventureros para que desfogaran sus vocaciones trepidantes de salvadores sociales, sino que en un ajedrez internacional bastante complejo fue contra los elementos que sostenían la alineación democrática y liberal del Uruguay y de esta parte de América Latina, en contra de lo que podía ser la difusión del espíritu que se había instalado en Cuba y que tenía como eje a la Unión Soviética básicamente. Así que yo he leído algunos testimonios de los propios protagonistas tupamaros,
que cuando declaran, estoy hablando hace 10 años o 5 años, a qué se dedicaron, hablaron, y lo dijo concretamente Fernández Huidobro, hablaron de que ellos estaban en el marco de la Guerra Fría. Y esto no hay que perderlo de vista. A mí, los tropezones tácticos de los Mujicas y de los Topolansky, con esas torpezas que hoy salen a la luz porque están a la vista de todo el mundo, que cometieron entonces, me interesan relativamente. Lo que me interesa básicamente es el proyecto. Todos fueron funcionales al asalto de las instituciones democráticas y liberales. Creo que este libro muestra una parte interna de ese proceso, pero no querría que yo estando en esta mesa se perdiera de vista ese contexto. No, es un comentario atinado el de Rodolfo. El foco del libro está puesto en el ámbito interno, efectivamente. Y desde el ámbito interno, lo que muestra en línea con lo que tú trajiste a colación, es el grado de improvisación, la falta de formación de aquellas personas. Claro. La desconexión con la realidad, el hecho de creerse sus propios cuentos, de alimentarse de reseñas, de resúmenes, de apuntes de libros. No se puede tomar el cielo con las manos. Hoy replican así, hoy replican. Bueno, de alguna manera, al echar luz sobre la raíz, echamos la luz sobre el follaje. Pero esa es la tristeza de ver, por ejemplo, cómo el Plan Tatú tiene su origen en una conversación en un patio de una cárcel que se hace referencia a un libro cuyo título ni siquiera pueden identificar bien. Y sobre la base de ese comentario en un patio de un libro que alguien habría escrito sobre un acontecimiento con el que no tenía ninguna conexión, sobre la base de eso se lanza un plan que en resumen queda reducido a la historia que cuenta el pobre Jorge Zabalza en el libro que le dedica a Fernando Leis. Cero a la izquierda. Cero a la izquierda, Federico Leis, Cero a la izquierda, en donde lo único que retrata es personajes perdidos en el medio de la campaña sin saber ni dónde estaban ni qué hora era. Entonces, las malas ideas tienen malas consecuencias, los malos planteos tienen malos desarrollos. Es algo tan obvio, pero no lo supieron ver y embarcaron el país al prolegómeno de una guerra civil o una guerra civil, según como se lo quiera interpretar, porque muertos hubo, secuestrados hubo, actos de violencia hubo, lesiones hubo, gente que quedó, y acá se cuentan algunas historias de personas cuyas vidas quedaron trastornadas. Yo tuve ocasión de hablar con algunos de ellos y realmente son situaciones que uno dice, ¿cómo 50 años después puede una vida haber quedado tan afectada por hechos que no se explicaron en ese momento? Una cosita, sí, ¿no? que aparece en el libro colateralmente, pero aparece, que es como en este marco también se comportaron los políticos y la sociedad toda. Porque aparece, para no dejar la idea, porque tampoco, supongo que, yo no viví como Fattoruso esos años, pero bueno, he leído mucho, he tratado de meterme en estos temas, de que bueno, fue un gran monstruo el MLN y todo lo demás estaba bárbaro, pero y bueno, ese MLN pudrió todo, que no es así, no es la realidad. Y ahí en el libro colateralmente aparece el espectro político con algunas actitudes que hoy son difíciles de entender, quizás en aquel momento podría entenderse mejor, pero que sin duda llevaron o no supieron plantarse ante esta situación. Y también la sociedad toda, hay una creo que es un cable de un diplomático brasileño, no me acuerdo de quién es, que ante un caso de un secuestro empieza a relatar cómo está reaccionando la sociedad. Dice, bueno, los sindicatos dicen, es decir, hay un secuestrado, hay una situación desesperada, un tipo que están a punto de matarlo, ¿no? Un tipo que aparte no tiene nada que ver, es decir, es un... No está en el conflicto, es un inocente, es alguien que no había motivo para secuestrarlo, no había razón, no tenía un crimen. Y en ese diplomático, en ese cable, cuenta cómo van reaccionando tanto
desde el sindicato médico hasta el gremio de maestros, Poder hasta judicial. el poder judicial. Y es o la apatía total, Claro, la indiferencia más absoluta, o es el aplauso más o menos encubierto al secuestro. Entonces, bueno, ahí aparece en el libro, que no es el foco principal, pero aparece, y para mí está bien que aparezca, Estoy de acuerdo contigo. lo que era el Muy Uruguay. certero, Hay una sí. pérdida, hubo una Sí. pérdida de, no La sé, deserción de importantes instituciones que se supone que el país tiene para dar un poco de luz moral en situaciones extremas y que desertan. Incluyo en ello a la Iglesia Católica, a la Iglesia Metodista, los partidos políticos, la prensa, es decir, todos aquellos que en lugar de poner paños fríos y orientar a la opinión, por el contrario, tienen una actitud procíclica en algo que no tiene un final cierto, porque si dijéramos, bueno, estamos embarcados en la secesión de Cataluña, que es un proyecto, bueno, malo, pero es un proyecto, con nombre y apellido, vaya y pase, pero no era el caso. Es decir, la sociedad estaba avanzando hacia un abismo y no sabía ni siquiera qué tipo de abismo era. Y terminó cayendo en otro que nunca había previsto. claro. Hay un detalle interesante ante estas miradas más críticas de ese relato oficial de la historia del MLN, que es el tema, bueno, aparece una mirada diferente. ¿Y qué pasa con las respuestas? Han sido muy variadas, ¿no? Más bien pocas respuestas. En tus libros, Leonardo, ha habido algunas reacciones, quizás intempestivas, algunas más viscerales que con argumentos. De las pocas que hubo, si mi memoria no me falla, han sido bastante viscerales, ¿no? Yo hice tengo 3 libros sobre la historia reciente, que son el Historias Tupamaras, el Milicos y Tupas y Gabazos sin Piedad. Y Historias Tupamaras, que es el que tiene más paralelismo con este, digamos, porque Sí, es el sí. que desde otro ángulo, más bien en base a testimonios personales de ex tupamaros, intenta discutir la historia oficial con gente que dice, bueno, yo fui tupamaro y esto que se dice historia oficial no fue así porque yo viví esto y esto. Ese es el esquema que yo lo dividí en mitos, ¿no? Hay 7 mitos que yo discuto ahí. Ese libro, que es el más parecido, lo que obtuvo fue un silencio total, es decir, nadie discutió nunca con ese libro, ni con los que dan testimonio, es decir, Que son gente conocida. tupamaros, Claro. es decir, muy conocidos y que están ubicables, ¿no? Todos, la mayoría. Es decir, ha sido recibido con el total silencio. Es decir, la estrategia fue, no hagamos olas, no discutamos con estos tupamaros que cuentan otra historia distinta a la que cuenta la historia oficial. El que tuvo polémica fue Milicos y Tupas. No entiendo muy bien por qué, por qué rompieron esa, pero vino bien porque al discutirlo permitió que hubiera un poco de polémica. El que discutió fue Fernández Huidobro y su secretario Roberto Caballero, fueron los que salieron a discutir, sobre todo el aspecto que estaba en el libro, de que aparece en el tema del libro de Álvaro también, que cuando hubo un momento en el cual tupamaros y militares trabajaron en conjunto en ese año 72 y detuvieron una cantidad de supuestos ilícitos económicos que fueron torturados, y como el libro traía no la noticia, porque ya la habían dicho en otro libro, ya estaba en un libro que se llama Ecos Revolucionarios de Vescovi, Roberto Vescovi, que había tupamaros que habían torturado en los cuarteles a los supuestos ilícitos económicos. Eso provocó la ira de Fernández Huidobro, pero en fin, en general lo que ha recibido más silencio. Pero eso voy, la contrastación de hechos del otro lado para decir, no, está equivocado porque la historia es así, no está. Claro, porque volviendo al punto, entre los actores es difícil escribir la historia. La historia está a cargo de los que escriben la historia, de los historiadores, digamos, los investigadores, el periodismo de investigación o la historia misma. Esa es un poco, es la dificultad con los actores. Vuelvo al ejemplo de Churchill, ¿no? Él escribió su propia historia de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que el libro de Álvaro lo que consigue es, vuelvo a decir, situar los hechos y refrescar el contexto. Poner foco en los hechos y refrescar el contexto. No es una historia general del periodo, no lo quiere ser. Es un mosaico dentro de un vasto fresco
que los historiadores trabajosamente están escribiendo. Y creo que ese es el mejor elogio que se puede hacer de un libro de historia, es que contribuye a otros libros de historia. Correcto. Creo Sí, que es en ese sentido. Y va a ser libro de consulta de quién más por la gran bibliografía y la suma de... A mí la figura del mapa a mí me gusta mucho porque me da una suerte de fotografía. Sí. Exactamente, este es el panorama. A diferencia de Leonardo, yo he tenido una ventaja metodológica que a él no se le dio, que es el hecho de que Héctor Amodio Pérez estuvo dispuesto a jugar 2 años de su vida en la tarea de levantar el velo que pesaba sobre su versión de la historia. Y eso facilitó para mí el trabajo de acceso a la documentación e investigación posterior. Es curioso que yo tenga hoy acá en la mano el supuesto libro de Amodio Pérez que está archivado en la Facultad de Humanidades en la calle Uruguay y Minas, y los historiadores no hayan hasta el día de hoy tomado el trabajo de analizar este texto y contrastarlo con las versiones ya publicadas. Es decir, que yo he tenido la suerte, la fortuna de haber tropezado sin buscarlo, serendipity total, con el caso Amodio, y el caso Amodio haya servido de oportunidad para encontrar las piezas documentales que no estaban escondidas, que no estaban metidas en un berretín, están en un archivo académico. Pregunto, ¿dónde está la academia? ¿No sirve la academia precisamente para arrojar luz en esto? Bueno, desde que apareció Amodio también el silencio fue la estrategia. Sí. También. Pero es una estrategia fallida porque el silencio no da las respuestas y eventualmente nos obliga a los que estamos interesados a investigar. No, la pregunta retórica que haces, ¿dónde está la academia? La academia está donde está mucha gente y muchos sectores en este país. Es parte del problema. Claro, sí. Es parte del problema. Sí. La academia es parte del problema. Sí. Fue parte del problema y sigue siendo parte del problema. Ese es el problema con la historia. Cuando quienes tienen que trabajar son parte del problema, ahí la historia se retasea, pierde calidad. Toda vez que tratamos con un libro de investigación, siempre lo estamos pensando, ¿con qué es lo primero que pensamos? Someterlo a la peor de las críticas y sobrevive a la peor de las críticas. Y lo que desean los autores en serio, y acá tengo 2 autores en serio, es que lo sometan a la peor de las críticas, es que sea contrastado. Los libros, por el contrario, los libros testimoniales, las memorias inventadas, todo el mundo inventa su pasado. Las memorias inventadas no resisten la segunda lectura, Jaime. No resisten la segunda lectura. Lo que está claro, además, es que todavía queda mucho por saber, mucho por conocer, y mucho por escribir. Sí, sin duda. O sea, yo no creo en los libros definitivos, pero creo que a esta historia le falta mucho para tener la historia definitiva. Te permite decir algo. Si esta gente no estuviera en el poder, el libro sería irrelevante. Toda esta bibliografía sería irrelevante. Porque los hechos están demasiado lejos. ¿Están demasiado lejos? Sí, por distintos azares políticos. Muchos de estos actores terminan en el poder y actualizan y se ponen en vigencia y de alguna manera conectan con aquello. Pero si el país hubiera sufrido un cambio como vivió otros países en el mundo, que pasaron de la Segunda Guerra Mundial a vivir bajo el Imperio Soviético y después se hicieron democráticos, no piensan en lo que pasó 50 años antes, nosotros no estaríamos tan preocupados por esto. Lo que nos ocupa es la desgraciada continuidad de estos actores. Puede ser. Yo tengo... Es decir, cada que, por ejemplo, me pasa a mí, que saco algún libro de estos y te dicen, y dale con estos temas. Hay un sector de la opinión pública que te dice, y otra vez, no sé qué, y no. Sin embargo, los libros son los que más se venden. Sí. Y ayer me llega por mi trabajo en AP, soy corresponsal de la agencia AP, en fin, una lista de libros más vendidos de una cadena, que es Bookshop, que me lo manda
y te voy a dar una buena noticia, Álvaro, tu libro está en la lista de más vendidos, y también está el de Mitrione, de Butazzoni. Es decir, que hay, el motivo no lo sé, pero ese sector que dice otra vez, bueno, está en franca minoría, es decir, los libros sobre este tema son los que más venden, están en la lista de los más vendidos. Y han desplazado a los libros de ficción en muchas editoriales. Sí, no digo que sean los únicos, no digo que sean los únicos, ¿no? Hay otros que también, pero estos están... Esto es una verdad desde hace muchísimos años, desde 1985 que es una verdad. Siempre ha sido una verdad. Es más, antes, en el otro periodo, los libros que rozaran la política, la petite histoire de la política táctica, eran siempre los libros más vendidos. También, compite con cualquiera, con la gran literatura, con la mala literatura. Digo, salvo en la apertura española, que el erotismo consiguió, el destape. tuvo su momento de gloria, el destape, entonces el relato de un seno, de un vientre femenino era una gloria. Después en España también la política reciente, que se extendía a los últimos 100 años con pequeñas anécdotas, se convirtieron en bestseller. En las listas de libros, yo me he dedicado años a leer listas de libros, hace ya 20 años que no lo hago, 30, pero en las listas de libros siempre. Y una buena forma de imprimir billetes, de imprimir dinero, es publicar libros sobre historia reciente. Bueno, aquí tienen uno entonces que se llama Mapa de un engaño, el lado oculto de la trama Tupamara, de Álvaro Díez de Medina. Lo hemos presentado con Rodolfo Fattoruso y con Leonardo Abercorn. Gracias por haber venido y gracias por la confianza. Gracias.